Bienvenidos, manitas. Hoy toca decorar una lata de este tipo, que sea anchita y bajita en altura. Yo voy a utilizar esta que es de atún, pero una lata de galletas también os sirve. ¿Queréis ver el cambio que le voy a dar? Pues acompañarme, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer con la lata limpia, aplicarle una imprimación todoterreno, tanto por dentro como por fuera. Con la imprimación nos ayudará a que cualquier producto que le apliquemos encima tenga una mejor adherencia. También conseguimos un fondo claro y normalmente todas las imprimaciones todoterreno llevan bloqueador de óxido, que también es algo que busco para este trabajo. Antes de seguir con la lata, vamos a formar las piezas que después iremos colocándole a la lata. Una bolita de estas navideña de otros años, que le cortaremos el pitorrito donde va esta pieza, cortamos y cortaremos también a la mitad. Si vuestra bola es de plástico, pues con el filo del cúter calentando con una vela vais cortando sin ningún problema. Yo pensé que esta era de plástico, pero no, es de algún tipo de material diferente, es algún tipo de fibra que me ha costado un poquito cortarla, así que lo he hecho con una sierra de estas. ¿Que no queréis utilizar este tipo de material? Pues siempre podéis coger una bolita de Porex y cortarla a la mitad. A ambas piezas vamos a hacerle un orificio en el centro, con un punzón y poquito a poco. No es necesario que sea demasiado grande, lo justo para que pase un tornillito o un brad. Estas piezas las colocaremos aquí. ¿Ya vais viendo lo que quiero hacer? Ahora vamos a hacer otra pieza más, esta vez utilizando alambre plano de bisutería. Es muy maleable y fácil de trabajar con él. Cortamos un trozo y vamos a darle esta forma. Sujeto las dos piezas con cinta de carrocero en donde después van a ir para tomar la medida de la pieza esta de alambre. Redondeamos la parte de arriba y vamos a cortar. Ahora os diré la medida. Esta pieza después la colocaremos en esta posición y más o menos mide unos 18-19 centímetros. Eso lo mejor es que dependiendo de la lata que vais a utilizar y del tamaño de la bolita, también será el tamaño de esta pieza. Y ahora vamos a unir las tres piezas. Voy a utilizar para ello unos encuadernadores o unos brads de los pequeñitos. Si tenéis de los grandes, también os sirven. Al alambre, justo aquí en esta pestañita que le hemos hecho, en el centro, un orificio. Y lo mismo en el otro lado. Tiene que ser lo suficientemente grande para que el brad nos pase por dentro. Un adhesivo que sepáis que os pegue bien. Yo voy a utilizar adhesivo block. Adhesivo instantáneo también os serviría. Puntito de adhesivo, colocamos las piezas sujetándolas con el brad. Pasamos a la parte interior y voy a utilizar estos restos de esferas de Porex que tenía de otros trabajos, que me encaja perfectamente aquí, ahí dentro. No tiene que llegar hasta el borde, ¿vale? Sino simplemente cubrir la mitad de la esfera. Esta es un poquito más grande, así que voy a hacerla del mismo tamaño. El corte no tiene que ser perfecto porque esto después no se va a ver. Le ponemos pegamento, las pegamos en su lugar y dejaremos secar. Lo siguiente, vamos a cortar dos trocitos de palitos de manualidades que midan unos 3 o 3,5 centímetros. Este es de medio centímetro de grosor, pero un poquito más también nos puede servir. Vamos a colocar esta pieza que ya tenemos formada y más o menos voy a marcar la esfera para saber dónde está el centro. Y en la lata, con un punzón, hacemos un orificio.
En esta parte de aquí, también en el centro, vamos a marcar nuestros palitos y vamos a vaciar esta pieza para después poder pegar los palitos hacia adentro. Los vamos a pegar en el interior 1 centímetro más o menos, que se nos quede por aquí 2 o 2,5 centímetros hacia afuera. Los dos lados nos tienen que medir igual. Y esta pieza ya la tenemos lista, ahora la dejamos secar por completo. Ahora ya pasamos a decorar el exterior. Voy a utilizar pasta de modelar de secado al aire, yo estoy utilizando esta pasta, pero cualquiera que tengáis, la marca no importa, os sirve. Porcelana fría también podéis utilizar. Y moldes de silicona. Y vamos a ir haciendo cenefas y piezas que iremos pegando por el exterior. Lo voy a pegar todo con cola blanca. Una vez seca ya la pasta, vamos a empezar a pintarlo. A esta pieza de aquí le vamos a aplicar una capita de imprimación y a la lata pintura acrílica blanca, así unificamos el color. Pues ya está seca la pintura. Lo primero que voy a hacer va a ser con pintura tiza, yo tengo esta que son unos restos que me quedan, en un tono aguamar. Voy a pintar todo el exterior y el interior menos el fondo. Y a esta pieza de aquí le pintaré estas dos bolitas, el resto lo dejaré en espera. Vamos a envejecer todo lo que hemos pintado y yo voy a utilizar una pátina oscura. Esta es pátina antigua. Si no tenéis, también podéis utilizar pintura acrílica que rebajaréis con un poquito de agua. Vamos a ir aplicándolo sobre el color aguamarina y con una toallita húmeda iremos retirando el exceso. Este color queremos que se nos quede bajo el relieve e iremos haciéndolo poquito a poco antes de que se nos seque. Mientras se nos seca la pátina, vamos a pintar esta zona de aquí y los palitos en un tono aluminio. Cualquier color metalizado os sirve. Para decorar el interior voy a utilizar esta esfera de reloj. Yo creo que ya podéis adivinar seguro qué es lo que estoy haciendo. Lo vamos a recortar con el tamaño de nuestra lata. Ya estaremos a tiempo de ir ajustando. Yo la medida la he tomado desde la parte exterior de la lata, con lo que seguramente el círculo que estoy recortando va a ser demasiado grande. Así que voy a volver a recortar unos 3 o 4 milímetros más hacia adentro. Vamos a ir ajustándolo poco a poco. Y lo vamos a pegar en el fondo derechito, teniendo en cuenta cuál es la parte alta de la lata, y ahí pondremos las 12 del reloj. Lo vamos a pegar con cola blanca, cualquier adhesivo que tengáis que os aseguréis que se pegue bien. Lo siguiente que voy a hacer va a ser a la esfera del reloj aplicarle este adhesivo, es el Glossy Accents, que tiene muchísimo brillo, pero también podéis utilizar un barniz cerámico para darle a esa zona un aspecto a cristal.
Voy a aplicar una cantidad generosa y lo voy a tener que dejar secar antes de seguir manipulando para que no se nos queden marcadas las huellas. Con cartón gris contracolado vamos a cortar estas dos piezas, un rectángulo de 10 centímetros por 5,5 y esta otra pieza que simplemente para sacarle la curvatura cogemos la lata en un trocito de cartón, colocamos y marcamos. Recortamos por aquí y ya vamos ajustando la altura probando en la pieza. Vamos cortando hasta que encontremos la altura deseada. En mi caso es de 2 centímetros. Y vamos a pegarlas. Yo voy a utilizar adhesivo block. La primera, la pieza chiquitita. Y ahora pegamos esta otra pieza. Ya tenemos un soporte donde colocar el resto de decoración. Una cadena de bolitas en color plata, acabado mate, que voy a pegar en la unión del papel con el lateral de la lata. Y lo vamos a pegar con un cordoncito de cola blanca. La decoración del interior va a ser muy sencilla, con cartón gris contracolado. Vamos a hacer estas pequeñas casitas para hacer una pequeña estampa invernal, un poblado chiquitito. Esta de 2 centímetros y 3 de alto, pero el ancho es de 1. Esta otra 2 centímetros en cada uno de los lados y 3 también de alto. Y este otro que va a ser nuestro campanario es 1 centímetro de cada lado y 5 centímetros de alta. Las vamos a hacer de la siguiente manera. Decidimos la medida de cada lateral. Por ejemplo, esta la voy a hacer de 1,5 centímetros y marcamos 4 veces 1,5 centímetros. A 1,5, a 3, a 4,5 y a 6. El alto de 3,5 centímetros esta vez. Para hacer el piquito de la casa, pues lo haremos en uno sí, uno no, uno sí, uno no. Marcamos 1 centímetro desde la parte alta. Y ahora vamos a unir desde el centro de la línea esta de aquí arriba hasta estas esquinas de aquí. Y ahora vamos a recortar. Estas 3 líneas que tenemos aquí simplemente las vamos a marcar con el cúter sin llegar a atravesar el cartón. Le pasamos un par de pasaditas y doblamos. Y ahora ya solo nos queda pegarlo. Para el tejado podemos hacerlo como esta, que he utilizado una pieza del mismo cartón, o cartulina corrugada. Pegamos el tejadito y ya tenemos la casita lista. Y les damos color. Un pequeño tornillo a modo de chimenea y ahora nieve artificial. Y pasamos a colocarlo todo a crear nuestra escena navideña.
con las casitas que hemos hecho, nieve artificial y unos pequeños arbolitos. Pincel seco al exterior de la lata con pintura acrílica blanca. Antes de seguir con la decoración, vamos a colocar ya esta pieza. En los palitos que le pusimos aquí, con un punzón, le hacemos un pequeño orificio para que nos sea más fácil atornillarlo. Y vamos a utilizar estos tornillitos chiquitines, que son los que utilizamos en los herrajes de las cajas. Y va a ser de dentro hacia afuera. Lo tenía que haber hecho antes de terminar de decorar el interior. Pero bueno, vamos a ir con cuidadito, sin estropear nada. Pues ya está listo. Vosotros atornillarlo antes de colocar toda la decoración, porque a mí me ha costado un poquito. Y ahora, para disimular la cabeza de los tornillos, lo pintaremos del mismo color. Como patitas para nuestro reloj, he estado buscando a ver qué podía colocarle. Podéis hacerlo con alambre, hacer la típica patita de este tipo de reloj, o utilizar bolitas de madera. Yo voy a utilizar esta bolsita que tenía de medias esferas. 4 las ponemos juntitas y separadas a unos 4 centímetros más o menos. Le colocamos adhesivo. Yo voy a utilizar adhesivo block, que sé que pega muy bien sobre cualquier superficie. Y ahora vamos a centrar muy bien nuestro reloj y lo apoyamos. Y lo voy a dejar así hasta que el adhesivo se seque. Las patitas las pinté del mismo azul y después le apliqué barniz por el exterior en spray en acabado mate. Lo he dejado secar y ahora voy a aplicar una pátina en tono plateado. Y un toque muy sutil con una pátina en color oro. Como veis, ya nos queda muy poquito, falta la decoración de aquí arriba, que como veis está inacabado, y aquí en la parte de abajo quiero poner un cartelito. Pero antes de terminar esto, se me ha ocurrido, me gusta complicarme, ponerle luces, pero se me ha ocurrido tarde. Así que voy a intentar hacer un orificio por aquí por la parte de atrás para pasar el cable al interior y crucemos los dedos para que no se me estropee. Vosotros esto, si queréis ponerle luces, lo vais a tener que hacer antes de hacerle nada. Cuando le hemos hecho los orificios al principio, aquí en la parte superior, para colocar esta pieza, a la vez haremos un orificio en la parte de atrás para después poder pasar las luces. Yo lo voy a hacer ahora. Crucemos los dedos. Bueno, pues ya he colocado las luces y no se me ha estropeado nada. La petaquita, bueno, pues yo la dejaré apoyada en la parte de atrás del reloj y listo. Pero si queréis, el cable este lo envolvéis y se lo pegamos aquí detrás. Lo que prefiráis. Yo de momento la voy a dejar suelta. Y ahora sí, vamos a terminar con la decoración de aquí y la de aquí abajo. Para la parte de arriba, unas ramitas artificiales. Lo voy a ir pegando con silicona caliente y lo remataré con unas bolitas blancas.
Para decorar la parte de abajo, pues simplemente en un trocito de cartón contracolado le he pegado un trocito de papel de la misma colección y le he recortado esta forma redondeada para pegárselo aquí, en esta zona, y un par de ramitas chiquititas en la parte de abajo. Y yo ya lo voy a dar por terminado, y así es como queda. Ahora os lo muestro con más detalle. Tic tac, tic tac. Cuenta atrás para la llegada de la Navidad. De una simple lata a un precioso reloj con poblado nevado incluido. Espero que os haya gustado esta idea y os animéis a hacerla. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo, y así me ayudaréis a que puedan verlo más personas. Yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Tic tac, tic tac. Besitos.